Voy a contarles sobre un hombre extraordinario que llevó una vida fuera de lo común en este video, el cual ha sido patrocinado por Audible, pero hablaremos de eso más adelante. Su nombre era John Renton. Bueno, ese era su nombre oficial. En realidad casi todos lo llamaban Jack Renton, y más tarde se hizo conocido como el cazador de cabezas blanco. Ahora, Jack nació en las Orcadas. ¿Qué? ¿No sabes dónde están las Orcadas? Ah, está bien. ¿Por qué deberías saberlo? ¿Por qué? Las Orcadas son pequeñas islas azotadas por el viento, rodeadas por los mares fríos al norte de Gran Bretaña. Y bueno, Jack no quería pasar toda su vida allí. Él quería salir, vivir aventuras y ver el mundo. Bueno, ciertamente tuvo aventuras. Así que se fue a Liverpool y se enlistó para convertirse en tripulante de un gran velero mercante. Y fue a Hong Kong y fue a San Francisco y su casero lo drogó. Y despertó con otros 2 marineros secuestrados a bordo de un barco registrado en Boston con destino a la isla de Makion. Ahora la isla de Makion está en medio de la nada, está en el Pacífico, a unas 5.000 millas en pleno Pacífico, y es diminuta. Tiene solo como media milla de ancho. ¿Y por qué alguien querría ir a este pequeño punto deshabitado en medio de la nada? Bueno, desde el mar parece una isla normal, bastante frondosa. Está rodeada de vegetación, pero solo tienes que caminar unos 50 metros hacia el interior y te encuentras con un extraño paisaje lunar sin vida, lleno de excremento. Así es, Guano. Verás, si tienes una pequeña isla en medio de la nada, va a ser muy popular entre las aves a las que les gusta descansar de vez en cuando. ¿Y qué hace un ave? Pues defeca. Y después de muchos siglos de que las aves aterrizaran ahí y defecaran por todas partes, se acumularon varios metros de guano. Y esto en realidad era algo bastante valioso, era fertilizante. Algunas personas te dirán que se usaba por su salitre en la fabricación de pólvora, esas personas están equivocadas. En realidad hay formas mucho más eficientes de obtener salitre. No, solo se usaba como fertilizante, pero era realmente bueno. Y debía ser un fertilizante realmente bueno, mucho mejor que el estiércol de cerdo o de vaca, que podrías pensar que sería perfectamente adecuado. Pero valía la pena enviar barcos hasta el medio de la nada para cargarlos con este horrible excremento. Era especialmente bueno para enriquecer los suelos de lugares que tenían suelos bastante pobres, donde intentabas colonizar sitios en medio de la nada, donde los suelos no son muy buenos, estas islas desiertas y cosas así. Los enriqueces con guano y tal vez puedas poner en marcha una colonia. Bueno, el guano tenía demanda, así que había barcos que iban a lugares como la isla Makion, y ese era el trabajo que tenían que hacer. Iban a la isla, desembarcaban, cargaban el barco con guano, tapándose la nariz, supongo que la mayor parte del tiempo. Y entonces el contramaestre del barco se acercó a Renton y a sus 2 compañeros también reclutados a la fuerza y les dijo: no creo que este barco sea apto para navegar. En serio, no creo que esto llegue a su destino. Si nos golpea una tormenta fuerte o algo así, puedo ver que este barco se hunde. Está en pésimas condiciones y no puedo convencer al capitán de este barco, así que no quiero morir en un gran charco diluido de popó en medio del Pacífico. Así que creo que los 4 podríamos tripular un bote pequeño. ¿Por qué no cargamos uno de los botes pequeños del barco y simplemente nos vamos de aquí? ¿Qué dices? Bueno, para Renton y sus 2 colegas de Shanghái, esto por supuesto era más que solo evitar el desastre de un barco potencialmente no apto para navegar, también era una forma de escapar, así que estaban totalmente de acuerdo. Ahora los oficiales patrullaban la cubierta, así que era bastante obvio que estos oficiales sabían que la gente podría intentar desertar. Y calcularon que tenían una ventana de unos 2 minutos para cargar un montón de cosas en uno de los botes y salir de ahí. Y eso fue lo que hicieron. No tenían una gran cantidad de cosas cargadas en el bote, pero no importaba, podían salir de ahí rápido. Eso era lo principal. Y durante los primeros 3 días tuvieron una buena brisa y pusieron mucha distancia entre ellos y el barco del que estaban desertando. Desafortunadamente luego se quedaron sin viento, así que tuvieron que remar. Sus provisiones se acabaron bastante rápido, desafortunadamente. Y empezaron, bueno, a perder peso y a debilitarse. Los huesos empezaron a notarse en las costillas. Ahora, después de estar a la deriva durante unos 17 días, estaban tan hambrientos que empezaron a hablar de canibalismo. Y se llevó a cabo una reunión democrática. Ahora, ¿sabes lo que es la democracia, verdad? Sí, la democracia es 5 lobos y una oveja decidiendo qué van a comer para el almuerzo. Así que había 3 estadounidenses y Renton, que definitivamente era el más gordito. Así que creo que puedes adivinar cómo salió esa votación. Y parece que fue justo cuando estaban a punto de matarlo que
Oportunamente se avistó un tiburón tigre. Pero ¿cómo hacer que el tiburón tigre se acercara más al bote? Una vez más, dependía de Renton. Se sentó al borde del bote y colgó los pies en el agua de manera tentadora. Pececillos se acercaron y mordisquearon sus dedos, pero él no les prestó atención. Él quería al tiburón tigre, que finalmente se acercó y sí, pudieron golpearlo con remos, golpearlo con garrotes y apuñalarlo con todo lo que tenían, y lograron someter y finalmente matar al tiburón tigre. Así que tenían algo de comida. Podían cortar un montón de filetes y cocinarlos, tenían algo de equipo para cocinar a bordo del bote. Y esto estuvo bien. Al principio, qué alivio. Tienen algo de comida. No es muy agradable, pero bueno, es comida. En realidad no pudieron comer la mayor parte del tiburón. La mayor parte del tiburón fue comida por otros tiburones. Tuvieron que amarrarlo al exterior del bote. Y bueno, llegaron otros tiburones y se llevaron casi todo. Pero también pudieron cortar muchos filetes y secarlos al sol para usarlos después. Eso habría funcionado. Habría funcionado, de no ser porque luego llovió. Los filetes secos se mojaron y se pudrieron. Pero luego era todo lo que tenían para comer, así que comieron los filetes de tiburón podridos y se enfermaron horriblemente, vomitando por todos lados. Y estuvieron a la deriva durante 35 días. Ahora hubo momentos de esperanza y hubo momentos aterradores. Por ejemplo, los golpeó una tormenta que duró toda la noche y solo tenían la fosforescencia en las olas para guiarse. Así podían mantener la proa hacia las olas y evitar que el bote se inundara. Y eso, por supuesto, imaginas que les quitó muchísima energía, así que quedaron exhaustos después de eso. Y veían nubes en el horizonte y pensaban, sí, tierra, vamos hacia esas nubes. Porque si tienes un cielo despejado sobre un mar tranquilo, si ves una nube, eso es un indicador razonable de tierra. Porque el aire húmedo sobre el mar cálido, al pasar sobre la tierra, sube un poco más. Y luego se condensa y quizá forma una nube. Y eso es un indicador, pero no, a veces solo es una nube. Y sus esperanzas se desvanecieron una y otra vez, pero después de 35 días avistaron tierra. Sí, tierra real, podían ver tierra, estaba justo ahí. Pero, desafortunadamente, Renton era el único que tenía la fuerza suficiente para remar por los demás. Todo lo que podían hacer era quedarse ahí acostados y esperar, presumiblemente gritándole de vez en cuando palabras de ánimo a Renton como «rema más fuerte». Así que remó hacia la isla, pero luego cayó la noche antes de que llegara y parece que sus esperanzas se habían desvanecido. Pero luego, en el primer destello del amanecer, pudieron ver que no se habían alejado demasiado, y sí, todavía estaban a la vista de esa tierra. Y Renton remó hacia esa tierra tan fuerte como pudo. Pero estaba rodeada de arrecifes con olas rompientes, y aun cuando encontró huecos entre los arrecifes, había fuertes corrientes marinas que lo empujaban hacia afuera, y aunque intentó remar contra las corrientes, empezaron a vencerlo. Pero apretó los dientes y recordó que era británico, y remó con todas sus fuerzas, pero aún así no logró llegar a tierra. Las corrientes marinas lo empujaron de nuevo mar adentro, y la oscuridad cayó otra vez. Al día siguiente estaba extremadamente débil, pero aún estaban a la vista de la tierra y a la vista de... ¿Qué es esto ahora? Hay miles y miles de islas en el Pacífico, pero hubo 3 en este periodo a las que los marineros les daban un gran rodeo. Eran conocidas. No vas ahí porque hay caníbales y cazadores de cabezas y simplemente te matarán. Pero esas son solo 3 entre miles. Esta isla era una de esas 3. Salieron canoas de guerra hacia ellos, pero estaban demasiado débiles para hacer algo. Las canoas de guerra se acercaron a ellos. Los nativos, con dientes negros, lanzas y garrotes, saltaron a bordo e ignoraron a los hombres y empezaron a saquear, viendo primero qué tenían. Y luego remolcaron el bote y su contenido hasta la tierra, lo arrastraron hasta la orilla y arrojaron a los hombres en la playa. Y supongo que, para la decepción de Renton y sus colegas, destrozaron el bote. Así que Renton, al verlos destrozar el bote, fue. Aquí le estoy atribuyendo pensamientos, pero solo me lo imagino, pensando algo como: «Oh, genial, ahora no voy a escapar». ¿Por qué los nativos destrozaron el bote? Porque el bote estaba unido con clavos, y los clavos estaban hechos de hierro, que era un material milagroso, y esta era su manera de conseguir algo de hierro. ¡Guau! Está unido con clavos, chicos. Rompan, rompan, rompan. Genial, ya tenemos algunos clavos. Oh, perdón, ¿queríamos ese bote? ¿Ya es un poco tarde ahora? Los hombres demacrados estaban tan demacrados que la gente se alejaba de ellos horrorizada. Hay algo que no está del todo bien con estos tipos.
Parece que estaban pensando, pero eran curiosidades y la gente les daba bocadillos y solo trataba de ver cómo se comportaban. Y un hombre que fue especialmente amable con ellos y les daba más comida que la mayoría, empezó en un momento privado a hacerles señales. Algo así, no me lo puedo imaginar. Tal vez la señal de pulgar arriba no es universal, probablemente no lo sea, pero él estaba tratando de señalarles que si se quedaban ahí, esas personas los matarían. Mientras que si vienen conmigo en mi canoa, tal vez sobrevivan. Renton pensó que eso era preferible a quedarse ahí esperando a ver qué pasaba, así que se subió a la canoa del hombre y se lo llevaron remando, dejando atrás a los estadounidenses. Y lo llevaron a un pueblo costero, no muy lejos de ahí, y le presentaron su nueva vida. En realidad lo habían comprado. Ahora era esclavo del jefe local que lo había comprado a las personas que lo rescataron del barco. Y esa iba a ser su vida bueno, él no sabía cuánto tiempo y tú tampoco lo sabrás hasta que te lo cuente más adelante. Era una especie de sociedad feudal. Había estos jefes locales, como les llamaban, algo así como jefes, pero no era un título hereditario oficial como tal. Eran simplemente hombres poderosos que, gracias a su éxito general en la vida y a una fuerte red de obligaciones, habían conseguido que mucha gente los apoyara. Y este jefe local, Cabu, tenía un trofeo. Él tenía a Renton, tenía a un hombre blanco y todas las habilidades, el misticismo y el prestigio que eso conlleva. Un esclavo bueno y talentoso puede ser algo muy valioso. Y un esclavo exótico, bueno, era el tema de conversación del pueblo y de toda la zona. Iba a decir la comidilla del pueblo, pero en realidad no era realmente un pueblo. Había muchas pequeñas islas artificiales frente a la costa, y estas estaban habitadas por los desposeídos, esclavos, fugitivos, personas que escapaban de disputas y cosas así. Y el tamaño mínimo era de 3 chozas, una para el hombre, una para su familia y una para su equipo de pesca, lo que te da una idea del orden de precedencia e importancia en esta sociedad. La más grande, uh, las viviendas más grandes o las áreas más desarrolladas, si lo prefieres, albergaban a unas 200 personas dentro de una empalizada, pero muy a menudo solo eran 3 chozas en una pequeña isla. De todos modos, ahí es donde él estaba. Y era una sociedad feudal que poseía esclavos y tenías estas obligaciones. Y también realizaban incursiones contra la gente del monte del interior, así como contra aldeas rivales a lo largo de la costa. Era un mundo bastante diferente al que lo llevaron. Él era bastante tímido, ellos estaban en su mayoría desnudos la mayor parte del tiempo, y a él no le gustaba quitarse la ropa, especialmente los pantalones. Y de hecho, no lograron que se quitara los pantalones hasta que le dieron su propia poza para bañarse, pero se hizo bastante popular. Una de las cosas que hacía mucho era jugar con los niños. Ahora, imagina que esa siempre es una buena manera de ganarte a una nueva sociedad. Juega con los niños. Y les enseñó fútbol, puedes creerlo, y en unos 6 meses aprendió el idioma. Aunque me imagino que si aprendes el idioma principalmente hablando con niños, tal vez luego suenes como un niño cuando hablas, lo cual quizás sumaba al encanto. De todos modos, parece que se ganó a la gente. Terminó convirtiéndose en el cocinero de unos 5 hombres locales bastante poderosos. Sin embargo, no le gustaba ser cocinero. Quería hacer algo más grande, mejor y más útil que eso. ¿Por qué eran tan hostiles estas islas? Bueno, una de las razones eran cosas que sucedieron hace 200 años. Las primeras personas en llegar ahí, en los 1500, alrededor de 1560, fueron los españoles. Y los españoles estaban ahí para conseguir oro porque habían escuchado rumores. Supuestamente, otros isleños les dijeron, tal vez tratando de deshacerse de ellos. Oh, sí, hay mucho oro en las islas que están por allá. ¿Podrían irse ya, por favor? Así que las llamaron las Islas Salomón por el rey Salomón, las minas del rey Salomón, ¿verdad? Porque creían que había oro ahí, aunque estaban equivocados. Pero la idea ya estaba en sus cabezas, así que los españoles enviaron expediciones que estaban compuestas en su mayoría por soldados. Iban a ir allá, a conquistar un área, extraer oro, hacerse ricos y eliminar a cualquiera que intentara detenerlos. Introdujeron enfermedades. Una de las razones por las que los marineros propagaban enfermedades de manera tan efectiva es que no eran precisamente la élite de su sociedad.
Las personas que se ofrecían como voluntarios para hacer esos viajes terribles en los barcos estrechos e incómodos de la época iban en naves que sencillamente no eran lugares agradables donde estar. Y estarías ahí sin mujeres durante muchos, muchos meses, incluso años, y era muy probable que murieras allá afuera. Y no había protector solar, ¿sabes? Así que podías quemarte terriblemente con el sol. Además, no eran precisamente la élite de sus sociedades. Muy a menudo eran los despojos enfermos de la sociedad. Y por eso se asociaron con la muerte. Mataban gente para conseguir el oro que no estaba ahí e introdujeron enfermedades y tenían armas. Y así donde iban los españoles también iba la muerte. Y luego, considerando, pero cuando los españoles regresaron a España, su cálculo de la longitud era tan mala que en sus mapas estas islas estaban ubicadas a 2000 millas de distancia. Eso es un error de navegación enorme. Para la década de 1790 los británicos empezaron a aparecer porque para entonces ya tenían el reloj de Harrison. Ahora, el reloj de Harrison era esencialmente un reloj muy preciso y resolvió el problema de la longitud. Se ofreció un premio. De hecho, esta es una gran historia por sí sola, pero básicamente mucha gente decía que deberíamos hacerlo mediante observaciones del Sol o de los planetas y cosas así. Pero intentar hacer eso desde la cubierta de un barco en movimiento es muy difícil, y de todos modos, los relojes precisos resultaron ser la solución al problema de la longitud. Y entonces llegó un barco británico, pero eso no salió del todo bien porque, bueno, el barco británico fue atacado por canoas de guerra porque todos recordaban a los españoles. Y el barco británico tenía muchos cañones, así que el barco británico se defendió. ¡Boom! Y puedes imaginar que esa no es una gran manera de ganarse el favor de nadie tampoco, así que no les tenían mucha simpatía. Y luego, durante los siguientes 30 años, llegaron los balleneros. Y de nuevo, los balleneros no son la gente más amable con la que uno se pueda topar. El tipo de personas que terminan en barcos balleneros generalmente no son de las clases élite, educadas o bien intencionadas. De nuevo, son la escoria de la sociedad quienes terminan en barcos balleneros. Así que eso explica en gran medida el grado de hostilidad hacia el hombre blanco. Ahora, esta sociedad feudal con sus dientes negros, por cierto, los dientes negros, los nativos tenían dientes negros porque hacían un gran esfuerzo para tener los dientes negros. No era que sus dientes se hubieran podrido porque no los cuidaban. No, en realidad mezclaban una pasta y se la ponían en los dientes. Y luego tenían que mantener la boca abierta con algún soporte para que esta sustancia se secara en sus dientes durante 3 o 4 días y así teñir los dientes de negro. No tengo razón para creer que Renton se haya teñido los dientes de negro, así que él habría sido una excepción. Era un lugar con búhos guardianes que estaban entrenados para ulular si veían enemigos. Y tenían animismo, estaban especialmente interesados en los espíritus. El nanú, tu nanú era un espíritu. Oh, no mencioné que cuando los hombres fueron llevados a tierra por primera vez, durmieron un día completo y una noche completa. Y una posible explicación que se me ocurre es algo más que aprendí sobre estas personas, que es que creen que nunca debes despertar a alguien sacudiéndolo. Porque el nanú, tu espíritu, tu alma, si quieres, que está en ti, sale de tu cuerpo cuando duermes, porque eso es lo que son los sueños. Así que si alguien te despertara sacudiéndote, despertaría en tu cuerpo cuando tu espíritu está fuera y los dos quedarían separados, y eso sería un desastre. Así que, en vez de eso, lo que haces es decir el nombre de la persona, y si no se mueve, simplemente la dejas. Pero si se mueven es porque el nanú escuchó su nombre y regresó al cuerpo, y entonces despiertas de manera segura. Pero, por supuesto, los nativos no habrían sabido los nombres de Renton o de sus colegas, así que simplemente los dejaron ahí. Quizás esa sea la razón. O tal vez solo fue por pereza. De todos modos, así que ahí está Renton, tratando de hacerse útil en este mundo extraño y de acostumbrarse a todas las costumbres. Y hay muchísimas costumbres. ¿Hay una forma correcta de hacer absolutamente todo? ¿Cómo sostienes una lanza en presencia de un superior, un inferior, un familiar, alguien que te prestó esa lanza y así sucesivamente? Hay una manera particular de hacer absolutamente todo. Sin embargo, en algunos aspectos era una sociedad bastante libre. Ellos creían que existía un Dios y que ese Dios creó el mundo y que ese Dios creó la etiqueta, los rituales, la manera de hacer todo y que luego ese Dios se retiró porque el trabajo ya estaba hecho.
Él no necesitaba que la gente lo sirviera ni lo adorara. No necesitaba adoradores porque es un dios. Y no necesitaba que nadie lo sirviera porque eso es lo que hacen los muertos. Los espíritus de los muertos sirven al dios, los vivos no. O sea, nosotros no hacemos eso. ¿Dónde está? No podemos verlo en ningún lado. No hay nada. No, no lo estamos sirviendo. Así que somos libres de hacer realmente lo que queramos. Eran muy amigables estas personas. Sin embargo, eran muy amigables porque vivían con un miedo constante a una represalia brutal. Cada vez que perdían cabellos, se cortaban las uñas o excretaban, tenían mucho cuidado de recoger todo y asegurarse de que nadie más lo obtuviera. En cada casa había un incinerador para quemar recortes de uñas, cabello, excremento y prácticamente todo. Al parecer el excremento era especialmente importante. No quieres que alguien se haga con algo de ti, especialmente tu excremento, porque lo que podían hacer para maldecirte era tomar una parte de ti, llevarla a una de sus cabezas ancestrales, decir tu nombre y hacer que la cabeza ancestral te maldijera. Y entonces te pasaría algo malo, y todo lo malo que le pasaba a alguien, absolutamente todo, sin importar qué, era culpa de alguien. Si un coco le caía en la cabeza a alguien, alguien era responsable y culparían a alguien. Y parecía que sus creencias, las creencias de los nativos en estas cosas, eran tan poderosas que si alguien había sido señalado en una ceremonia como culpable por alguna razón de algo, simplemente se desplomarían de vergüenza y tal vez no comerían, se morirían de hambre y se marchitarían hasta morir. Renton mismo escribió unas memorias y en ellas es un poco contradictorio. A veces dice que, oh, no creo ni una palabra de eso, que es solo un montón de tonterías supersticiosas y sospechosas. Pero también registró haber visto luces salir de un cuerpo muerto y luego entrar en una de las chozas y después escuchó gritos que venían de esa choza. Entonces, ¿él creía en estas cosas o no? Difícil de decir. Pero, ¿por qué querrías ser un cazador de cabezas? ¿Por qué querrías esas cabezas ancestrales? Bueno, porque la cabeza era el asiento del maná. Maná, maná. Es una palabra oceánica bastante común, que significa algo así como el poder, si quieres, de tu alma, de tu esencia vital, o lo que sea, y residía en la cabeza. Y si podías matar personas y tomar sus cabezas, entonces podías darle esa cabeza a tu jefe. Y el jefe, con un montón de cabezas, tendría el maná de todos esos enemigos derrotados y se volvería mucho más poderoso como resultado. Um, la gente empezó a confiar en Renton. Parecía ser el hombre al que acudías si tenías algo que confesar. ¿Por qué le confiaban cosas a Renton? Porque no tenía antepasados, cabeza ancestral. Era seguro confiar en él porque no podía maldecirte, no tenía poder, no tenía maná, no tenía cabezas. ¿Ves? Así que era seguro contarle cosas. Así que esa fue otra manera, quizás, en la que se hizo popular. Él era el tipo al que le contabas tus secretos. Y no podía contarle a nadie más porque, bueno, no hablaba los idiomas de las otras islas, solo habla el nuestro. Así que Renton se volvió bastante útil y notó que, bueno, observó varias cosas. Notó, por ejemplo, que había unas uniones de mortaja y espiga bastante buenas y uniones de cola de Milano y agujeros perforados con clavijas en la carpintería de las casas donde vivía. Pero en otras aldeas todo estaba simplemente amarrado con cuerdas. ¿Por qué era así entonces? Con el tiempo lo descubrió. 40 años antes que él, otro hombre blanco había naufragado allí y terminó convirtiéndose en esclavo como Renton en este mismo pueblo. Y tenía grandes habilidades de carpintería, y eso explicaba todo este trabajo de carpintería. Había revolucionado la carpintería en la región y se había ganado bastante fama. Tanto así que otros aldeanos pensaron, bueno, en realidad nos cae bastante bien este tipo porque parece bastante genial. Y otra aldea le hizo una mejor oferta. Ven con nosotros y no te trataremos como un esclavo. Te daremos mejor comida y no serás un esclavo y será genial. Ven con nosotros. Recibió una mejor oferta. Así que pensó, genial, tengo una mejor oferta. Estoy abriéndome camino en el mundo. Bueno, está bien. El problema fue que eso llevó a una gran pérdida de prestigio para la aldea. Pero encontraron una solución. Lo emboscaron y lo mataron. Ahí lo tienes. Así que no perdieron prestigio. Ya no tenían al carpintero, pero nadie más lo tenía tampoco. Así que eso era justo. Al enterarse de esto puedes imaginar que Renton estaba un poco preocupado. Ah, así que ni siquiera puedo escapar, ya sabes, abriéndome camino en el mundo de la manera normal. No puedo, aquí no hay ningún tipo de avance social. Estoy más atrapado de lo que pensaba antes.
Ahora, estas personas eran saqueadores, hacían incursiones en canoas de guerra que normalmente llevaban alrededor de 40 hombres, y los preparativos para estas eran bastante desagradables. Una de las cosas que hacían era sacrificar a alguien y ponerlo en una canoa sin cocer y esperar a que el cuerpo supurara varios fluidos. Y estos fluidos goteaban de la canoa y se recogían en una bandeja. Luego fabricaban puntas de flecha que estaban diseñadas específicamente para romperse dentro de una herida. Y sumergían estas puntas en el líquido. Esto era guerra biológica. Podías contraer tétanos y todo tipo de cosas desagradables con eso. Y esto era parte de su preparación para ir a la guerra. Ahora, él ayudó, es decir, Renton ayudó en la fabricación de una de las canoas. Le tomó 2 meses. En realidad, él no sabía para qué era la canoa, pero se alarmó bastante cuando llegó el momento de la botadura de esta canoa. Hubo un gran banquete, nada demasiado alarmante hasta ese momento. Y luego todos se reunieron y apareció un hombre vestido con una especie de disfraz de pez y todos mostraron miedo. Y no parecía que fuera un miedo ritual fingido, esto parecía miedo real hacia ese tipo. Retrocedieron aterrorizados, pero también observaban, fascinados mientras él caminaba entre la multitud de personas. Y luego finalmente eligió a una esclava que fue atacada y asesinada de inmediato por la multitud. Ella fue el sacrificio para esta nueva canoa de guerra. Y Renton, es razonable imaginar que pensó, está bien, estas personas están locas, tengo que salir de aquí. ¿Pero cómo? No me van a permitir irme. Pero vio una oportunidad porque esa noche había un gran banquete para la ceremonia de botadura de la canoa. Y en ese momento pensó, bien, si robo una pequeña canoa de pesca, puedo poner algunas cosas a bordo y remar hacia otro lugar. Debe haber un apuesto comercial. Debe haber un apuesto comercial porque hace un tiempo estuve en una expedición maderera y alguien puso un hacha de acero en mi mano. ¿De dónde demonios salió eso? Deben tener alguna conexión comercial con otras islas. Debe haber un puesto comercial en algún lugar que comercie indirectamente con este lugar. Si puedo encontrar ese puesto de comercio, no puede estar muy lejos. Entonces tal vez pueda esperar ahí hasta que llegue un barco. Y no lo sé, lo resolveré cuando llegue, pero necesito llegar a ese tipo de lugar. Así que pensó, bien, ¿qué pongo? Así que puso un garrote, 6 lanzas y algo de comida. Y no tenía mucho tiempo. Empacó su pequeña canoa y se adentró en la oscuridad. Ahora él sabía más o menos a dónde ir para llegar a este puesto de comercio, pero también sabía que tendría que pasar por una aldea rival enemiga. Una aldea rival enemiga. ¿Cómo iban a hacer esto? Bueno, simplemente tendría que remar muy, muy fuerte. Tendría que pasarla completamente de noche. Podrías pensar, bueno, solo saldré al mar. Bueno, no quieres irte directamente mar adentro porque no tienes idea de dónde estás. Esto es de noche, no lo olvides. Simplemente te perderás. Eso no va a funcionar. Además, hay un arrecife que es casi impenetrable y rodea la isla principal. Hay un canal de solo unos 100 yardas de ancho. Él va a tener que mantenerse en ese. No, él solo va a tener que remar y pasar esa aldea y luego tal vez encontrar una abertura en el arrecife y después salir a la luz del día hacia la otra isla donde, si todo va bien, está ese puesto de comercio. Así que remó toda la noche, pero cuando amaneció, descubrió que no había llegado a su objetivo. Todavía tenía delante la aldea enemiga. ¿Cómo iba a pasar? Bueno, pensó, tal vez solo me haga pasar por uno de ellos. Ahora tengo el cabello largo, estoy muy bronceado, desde lejos podría pasar por un nativo, solo soy un tipo en una canoa. Quizás si solo, ya sabes, remo y paso tranquilamente, ellos están ocupados en sus actividades normales de la mañana. No tendrían ninguna razón especial para estar buscándome. Creo que probablemente podría salirme con la mía y es mi mejor oportunidad. No se me ocurre nada más que hacer y no puedo regresar. No puedo regresar porque matan a la gente incluso solo por cambiar de trabajo. Pero la idea de salir de la aldea sin permiso cuando soy un esclavo y acabo de robar el bote de alguien y todo este equipo... No, no hay manera, definitivamente me matarán si regreso, así que ahora solo queda avanzar. Está bien, entonces intenta pasar de largo. Dodo. Parece que al principio va bien, pero luego pierde el valor. Pero veo un mangle, un pantano de manglares. Me esconderé ahí. Tal vez nadie me vio. Puedo esperar ahí y tal vez pueda esperar todo el día y luego salir mañana e intentarlo de nuevo. Bien, eso haré. Pero no, escuchó el sonido de una caracola de guerra y canoas de guerra siendo botadas al agua. Eso fue rápido, pensó.
y pronto escuchó voces gritando hacia el manglar: «Sal o entraremos y te mataremos». Entonces, salió y lo sacaron a rastras de su pequeña canoa. Lo llevaron a la playa, lo arrojaron en la arena y lo golpearon con garrotes. En algún momento después, despertó y se encontró tirado en la playa, completamente atado a los pies de muchos nativos que estaban fuertemente armados y que hablaban de matarlo. Este no era un buen momento, pero es un gran momento para hacer una pausa para el mensaje de mi patrocinador, que es Audible. Ahora, Audible, por si no lo sabes, es un sitio web enorme que vende audiolibros. Y si fueras tan astuto como para escribir www.audible.com/LindyBeige o enviar un mensaje de texto con la palabra LindyBeige al 500.500, entonces podrías aprovechar una oferta que tienen, que es una prueba gratuita de 30 días y un libro gratis que será tuyo para siempre. De hecho, todos los libros que obtienes a través de Audible son tuyos para siempre. Es como comprar un libro, es tuyo, no es un servicio de streaming. No estás rentando nada. Tú eres dueño de lo que compras. Y antes de que se me olvide, obtienes un 30% de descuento en la compra de otros libros y de vez en cuando hay algún libro gratis. De todos modos, puedes obtener un libro gratis si vas a www.audible.com/LindyBeige o manda un mensaje de texto con la palabra LindyBeige al 500.500. Y un libro que noté ahí, que me llamó la atención, es Motín del Bounty. Paraíso encadenado, en realidad Paraíso en cambio, es el título principal. Motín del Bounty y la Fundación de Australia. Ahora, probablemente hayas oído hablar de motín a bordo y probablemente hayas escuchado muchas tonterías que no son ciertas. Siguen haciendo películas sobre eso que son históricamente muy inexactas. Siempre te dirán que Fletcher Christian era todo un héroe y que el Capitán Bligh no era más que un villano engreído. De hecho, Fletcher Christian, si usamos la evidencia histórica, era en realidad un tipo bastante desagradable, y el Capitán Bligh fue un capitán de mar con una carrera muy larga y exitosa que no podría haber tenido esa carrera tan larga y haber ganado el respeto de tanta gente si hubiera sido solo un villano engreído. De todos modos, puedes escuchar ese libro y aprender mucho más sobre el motín del Bounty y todo lo relacionado, así como la Fundación de Australia, lo cual también será un poco más relevante cuando escuches algunas de las cosas que tengo que decir en un momento. Así que ahí lo tienes. Ahora volvamos a la historia. Ahora ahí está nuestro hombre acostado en la playa pensando, bueno, hasta aquí llegué. Solo me pregunto exactamente qué método van a usar para matarme. Pero luego escuchó que también estaban discutiendo una alternativa a matarlo, que era pedir un rescate por él, y escuchó que llegaban más canoas. O quizá algo lo suficiente como para que intenten venderme a alguien más, tal vez. Había una negociación ocurriendo en canoas fuera de la costa. Y había solo un pequeño destello de esperanza. Quizá alguien más vendrá y me sacará de todo esto porque de lo contrario seguramente estoy muerto. ¿No es así? Bueno, lo agarraron y lo arrojaron sin ceremonias a los pies de Kabú. Sí, el jefe de la aldea que ya era su dueño. Sí, el hombre del que intentaba escapar. Lo arrojan a sus pies y Kabú no parece estar contento. Lo suben a una canoa y se lo llevan remando en silencio. Es un largo trayecto remando de regreso a la aldea. El silencio era terrible y sin embargo estaba interrumpido por risitas. ¿Acaso acaba de escuchar una risita entonces? No, eso no fue una risita, más silencio. Esa sí fue definitivamente una risita esa vez. Pero esto quedó sin explicación. Lo llevaron de regreso hasta la aldea y él pensó, bueno, ahora sí que no puedo escapar. Así que otra vez me van a matar, solo que otras personas. Y lo pusieron de pie frente a todos, que estaban sonriendo, riendo, animando y saludando, y así sucesivamente. Y Kabú parecía, bueno, si acaso feliz. Y fue liberado de sus ataduras. Y Kabú entonces dio un discurso diciendo que habían construido esta canoa de guerra para hacer una incursión contra esa otra aldea, lo cual, por supuesto, era la razón por la que la aldea estaba en máxima alerta, porque es una señal demasiado obvia, ¿no? Si haces una ceremonia enorme diciendo que estamos a punto de salir de incursión y que ustedes son el siguiente objetivo.
Así que esa fue una de las razones por las que Renton fue descubierto tan rápido. Y acabo de enterarme de que pensaban que él apenas se enteró ayer. Ayer. Se enteró de que los 3 hombres blancos que se quedaron en esa otra aldea murieron todos. Por supuesto íbamos a endurecerlo llevándolo con nosotros en una incursión, iba a venir en nuestra canoa, pero eso no era suficiente para nuestro Jack Renton. Oh, no, no. Al enterarse de que sus 3 compañeros habían sido asesinados, salió solo en busca de venganza. Sí, tomó 6 lanzas y un garrote y remó en canoa directamente hasta su aldea. Incluso la noche antes de que fuéramos a atacar, él tenía que llegar primero. Este hombre es un héroe. Por poco, ¿verdad? Por poco. Así que ahora fue bienvenido de nuevo al seno del pueblo. Seguía siendo un esclavo, pero ahora era un esclavo héroe, con gente dándole palmadas en la espalda y mostrándole mucho más respeto. Vaya, qué tipo. Iba a vengar a 3 personas él solo contra todo un pueblo. Renton claramente es alguien a quien hay que tomar en serio. Tal vez sería un buen cazador de cabezas. Cabu había decidido que no tenía intención de pagar el rescate que había prometido pagar por Renton. En cambio, iba a atacar esa aldea porque sabes lo que esa aldea le había dicho. Llévate a este impulsivo de regreso, dijeron, y enséñale a pelear. Está bien, vamos a enseñarle a pelear. Ahora Renton no era muy hábil, pero era grande y musculoso, así que pensaron que sería un buen lancero. Básicamente tenían 2 tipos de tropas, lanceros y arqueros. Los arqueros, por cierto, no tenían plumas en sus flechas, lo cual me parece muy extraño porque uno pensaría que eso es algo muy fácil de inventar. Y solo tendrías que, ya sabes, una persona tendría que descubrir cómo poner plumas a las flechas. Y piensas que la idea de que si le pones plumas a tus flechas se difundiría rapidísimo y entonces todos tendrían plumas en sus flechas. Pero no, aunque era su principal arma de proyectil, no tenían plumas en sus flechas, así que sus flechas realmente no eran muy precisas. Y vi un documental hace unos años sobre unos hombres de tribus muy parecidas de Vanuatu, y ellos no tenían plumas en sus flechas. Hoy en día no tenían plumas en sus flechas. Los llevaron a un club de tiro con arco en Gran Bretaña y les mostraron que si les pones plumas a las flechas, vuelan recto. Y ellos vieron esto y dijeron, oh sí, vuelan recto. Quiero decir, uno pensaría eso, pero de todos modos, ellos no tenían plumas en sus flechas. Los lanceros estaban armados con unas cuantas lanzas, un garrote y un escudo rectangular de 1,20 m en la mano izquierda. Y esos eran los 2 tipos de tropas. Y practicaban, ensayaban para la batalla. Tenían lanzas con punta de corcho y flechas con punta de corcho, y así sucesivamente para las batallas simuladas. Pero esto era práctica de batalla, lo cual le parecía un poco extraño a Renton porque en todas las historias que había escuchado nunca había sabido de una batalla campal. Nunca había oído hablar de una batalla campal. Las incursiones casi siempre se organizaban de manera que los atacantes atacaran con superioridad numérica abrumadora, o era una emboscada o algo así. Había informes de otros antropólogos en estas mismas islas que hablaban de ver pequeñas aldeas dormidas siendo atacadas por grandes cantidades de tropas que simplemente entraban, golpeaban a todos los hombres y se llevaban a todas las mujeres. Bueno, de todos modos, se entrenaron para la batalla y a él lo pusieron en una canoa, le dieron 3 guardaespaldas para asegurarse absolutamente de que sobreviviera, porque no podían soportar la pérdida de prestigio si su hombre estrella caía en esta incursión que se estaba llevando a cabo para su beneficio y en venganza por sus amigos. Porque este tipo ahora es uno de nosotros, así que si él es uno de nosotros, esos tipos, pues, son como parte de nosotros, así que le debemos venganza por ellos. El grupo venga al individuo, hagámoslo. Así que se fueron. 3 canoas de guerra con 40 hombres, muchos hombres remando y un timonel en cada una. Cuando llegaron, 6 novatos se quedaron para vigilar las canoas, presumiblemente 2 por cada canoa. A 20 hombres se les dio la tarea de robar las canoas del enemigo, cortándoles así la retirada, y el resto matar. Y entraron, y Renton estaba con el grupo encargado de matar. Los relatos de esta incursión dicen que un hombre mantuvo a raya a 20 de ellos solo con una mirada agresiva, lo cual, de hecho, me parece perfectamente creíble. Puedo creer que eso funcionaría. No funcionó por mucho tiempo. Alguien se le acercó por detrás y ese fue su final. Pero por un rato mantuvo a raya a 20 de ellos, solo con mirarlos como diciendo, vamos, sé algo que tú no sabes. Algo así. La redada fue muy exitosa y consiguieron su botín y se fueron de regreso a casa. Después de darles una lección a esos tipos,
Estas no eran guerras de conquista, eran guerras de venganza. Generalmente había una guerra constante de bajo nivel de disputas y represalias en curso. Y estas podían prolongarse durante años hasta que la cantidad de muertes fuera más o menos igual en ambos bandos, y entonces era cuando las guerras tendían a apagarse. Am, Así que la incursión fue exitosa y ahora Urra, él es el héroe del momento y llegó una carta. Para Renton había tardado muchos meses en llegarle. Nadie en la zona leía ni siquiera entendía realmente qué era la escritura, o incluso la mayoría de ellos creía en la escritura. Renton contaba historias sobre su vida en el mundo más grande y amplio y casi nadie le creía, con una excepción. Tenía un acompañante llamado Quisula y el acompañante sí le creía un poco, aunque no completamente, porque curiosamente el acompañante pensaba, bueno, está bien, todo esto es cierto, entonces, ¿cómo se hace el hierro? No podía entender. ¿Por qué no nos dices cómo se hace el hierro? Porque el mundo del que venían era un mundo en el que absolutamente todo lo que se fabricaba, la gente sabía cómo hacerlo. Si tenías un arco, la gente sabía cómo hacer arcos. Lanzas, la gente sabía cómo hacer lanzas. Chozas, la gente sabía cómo hacer chozas. Entonces, si él fuera del mundo del hierro, sabría cómo se hace el hierro, porque la gente sabe cómo hacer todo, ¿no es así? El concepto de que existieran cosas en el mundo que no supieras cómo hacer, pero simplemente aceptaras que de alguna manera alguien más las hizo y luego tú se las comprabas, era algo ajeno. También tenían algunas ideas extrañas sobre el hombre blanco, por ejemplo. ¿Por qué comercia? ¿Por qué viene aquí en estos barcos y comercia? Bueno, la explicación es bastante simple. Él no tiene tierra propia, así que se ve obligado a vagar por los mares en estos barcos y a comerciar todo el tiempo, porque no tiene tierra. Si tuvieras tierra, vivirías en la tierra, ¿no es así? Harías eso y entonces serías feliz haciéndolo, ¿verdad? Estos hombres blancos son diferentes. De todos modos, Quaisula aprendió un poco de inglés y se hizo muy buen amigo de Renton. Eran muy parecidos en muchos aspectos, de estatura y complexión similares, inteligencia y sentido del humor parecidos, y así sucesivamente. Se hicieron muy buenos amigos y se fue generando cierta confianza con Quisula. Ahora, el comercio de sándalo, la tala de sándalo estaba llegando a su fin. Ese era uno de los grandes negocios en la zona. Había barcos de sándalo, pero ahora la zona ya estaba prácticamente agotada de sándalo, así que estaban estos barcos que ahora necesitaban dedicarse a otra cosa. Y empezaron a reclutar. ¿Por qué estaban reclutando? Porque Australia tenía demanda de trabajadores. Durante la Guerra Civil estadounidense, el precio del algodón se disparó, creo que puedes entender por qué, así que se volvió muy lucrativo cultivar algodón en lugares como Australia, y el algodón es relativamente fácil de cultivar. Pero la caña de azúcar, que es otra cosa que intentaron cultivar, es mucho más difícil y requiere mucho trabajo manual. Y simplemente no podían conseguir trabajadores. Los hombres blancos en Australia simplemente no querían trabajar por esos salarios bajos, esas malas condiciones y esos contratos largos. Pero tal vez podrían conseguir trabajadores de lugares como las Islas Salomón. Así que enviaron barcos de reclutamiento, antiguos barcos de sándalo, para reclutar. Se les llamaba barcos de reclutamiento y muchos de ellos sí reclutaron. Pero lo que algunos de ellos hicieron fue algo que llegó a conocerse como blackbearding. Era reclutamiento en el sentido de que conseguías trabajadores a bordo de tu barco, pero no era voluntario, se hacía por la fuerza o mediante engaños. Y el proceso de blackbirding continuó durante tanto tiempo que alrededor de 4.000 habitantes de las Islas Salomón fueron víctimas de blackbirding en un periodo de 5 años entre aproximadamente 1865 y 1870. Nadie sabe exactamente cuál es el número total de personas que fueron víctimas del blackbirding, pero es razonablemente grande. Y no quiero que pienses, por cierto, que la gente era diferente en ese entonces, que era un comportamiento aceptado. No, no lo era. Estas personas eran unos sinvergüenzas, y se sabía que eran unos sinvergüenzas. Había todo tipo de regulaciones e inspectores establecidos para asegurarse de que no violaran las reglas. Había un sistema, había leyes, se suponía que no debías hacer esto. Y cuando algunos de los capitanes de barco desobedecieron esas leyes y se supieron historias horribles sobre algunas de las cosas que hicieron, el público británico estaba absolutamente sediento de la sangre de esos capitanes. Fue un escándalo. Así que no trates de justificar esto con que, ya sabes, la gente era diferente en ese entonces. No, no. Algunos de estos tipos, algunos de estos secuestradores, eran verdaderos y completos villanos. Por ejemplo,
Estaba Henry Ross Lewin, que una de las cosas que le gustaba hacer era fingir ser un obispo e invitaba a la gente a su barco porque sabía que los misioneros eran bastante respetados y luego se iba navegando con ellos. Esa era una de sus tácticas favoritas. Y regulaciones como cuántas personas podías poner en un barco y cuánto espacio debía tener cada pasajero. Estas regulaciones estaban establecidas por la ley y había inspectores, pero él simplemente ignoraba las regulaciones. Pero peor aún fue otro capitán llamado James Murray. Era doctor, el doctor James Murray, quien era conocido, entre otras cosas, por drogar a sus pacientes para sus propios fines nefastos. Y era un completo maniático este tipo. Por ejemplo, él ponía mercancías para intercambiar en la cubierta de su barco y la gente remaba en canoas desde sus islas para ver los productos. Y luego sostenía algunas mercancías sobre el borde de su barco y las dejaba caer. Y estarían llenas de arrabio que luego atravesaría la canoa, volcándola y quizás matando a algunas personas mientras esto sucedía. Y luego él diría, oh no, oh qué terrible accidente, rescataba a las personas del agua y luego se iba navegando con ellas. Este tipo es un maniático. O sea, algunos relatos decían que de vez en cuando simplemente mataba a algunos de los pasajeros a bordo solo por diversión. Y no puedes atribuirlo al racismo porque estaba siendo horrible con todos. Por ejemplo, en un momento él anunció que buscaba pioneros para ir a colonizar una isla en el Pacífico y subió a un montón de gente a su barco. Y luego, ya en alta mar, dijo, en realidad lo que estamos haciendo es reclutar. Perdón, ¿estamos qué? ¿No estamos qué? Él simplemente engañaba a cualquiera para que hiciera lo que él quería. En un viaje puso a algunos pasajeros a bordo de un barco porque eso le daba un aire de respetabilidad y legitimidad a lo que estaba haciendo. Soy un transportista de pasajeros. Oh, sí, sí, tendrán que pasear por la cubierta. Les serviremos té. Y después de zarpar, esos pasajeros ya no les servían de nada, así que los abandonó en una isla. Cuando otro barco pasó más tarde, se descubrió que todos los hombres habían sido asesinados por los nativos. Ese tipo era un completo maniático. El barco, el viaje que realmente marcó el principio del fin para esto, fue el viaje de un barco llamado el Perry. El Perry zarpó de Fiji con mucha gente a bordo, incluyendo a muchos de estos trabajadores reclutados por la fuerza que realmente no querían estar ahí. Y se rebelaron y tomaron el control del barco. Ahora, en la ocasión anterior, cuando muchos nativos tomaron el control del barco, simplemente mataron a todos, pero luego no tenían a nadie que pudiera navegar el barco, así que eso no terminó bien para ellos. Pero estos eran un poco más inteligentes. Mataron a todos, excepto a un marinero fiyiano, quien luego se arrojó por la borda. Así que el resultado fue el mismo. Las personas, la mayoría de las personas que estaban siendo asesinadas, no tenían idea de por qué las estaban matando. No sabían nada sobre las circunstancias de estos nativos. Ya habían visto a muchos nativos a bordo de barcos antes y nunca había sido un problema, así que solo pensaron que había más trabajadores nativos yendo y viniendo entre sus distintas islas de origen. Pero no, estos tipos habían sido secuestrados y querían escapar. Luego, lo que sucedió a bordo del Perry es una auténtica pesadilla. Fue un periodo muy largo, estuvieron a la deriva durante, creo, 35 días, recorriendo unos 1800 millas. Eran de muchas islas diferentes, hablaban distintos idiomas, y algunos se dividieron entre sí por líneas tribales. Y algunas de estas tribus estaban bastante bien armadas y otras no, lo que puedes imaginar que no fue nada bueno para las que no estaban tan bien armadas. Y después de un tiempo empezaron a quedarse sin comida y el canibalismo se volvió común, pero se suponía que no debías comer miembros de tu propia tribu. Así que si tenías armas, podías entonces comer miembros de otra tribu. Pero si no tenías armas, entonces tenías que romper un tabú, que es otra palabra oceánica, y comer a uno de los tuyos, lo cual no querías hacer, era horrible. Luego se encontró con el HMS Basilisk. Ahora, ese sí que es un nombre impresionante. HMS Basilisco, bueno, creo que es un gran nombre para un barco. Y fueron rescatados y llevados a bordo, pero nadie hablaba su idioma. Y los trataron lo mejor que pudieron. Les dieron de comer y todo eso, pero nadie podía hablar con ellos. Realmente no sabían qué demonios estaba pasando. Pero podían ver al observar el barco que algo absolutamente horrible había sucedido. Y los llevaron de regreso a Fiji, lo cual parecía algo razonable de hacer. Excepto que cuando estos hombres secuestrados vieron que estaban de regreso donde empezaron, en Fiji, pensaron, ok, claro, entonces, ya sabes, hemos matado a toda esta gente, hemos escapado, y debe ser que nos van a matar. Así que huyeron. Se buscó y se encontró a un intérprete. Se localizó a los hombres y se les dio una gran cantidad de compensación. Estaban completamente desconcertados. Pensaban que los iban a matar a todos. Y de repente los hombres blancos empiezan a darles montones y montones de cosas, incluyendo cosas realmente buenas como hachas. Un hacha de acero era probablemente lo más valioso en el pueblo de Renton. Un hacha de acero.
¡Wow! Un hacha de acero era 20 veces más eficiente que un hacha de piedra. Talar un árbol grande donde estaba Renton tomaba 4 días con un hacha de piedra. ¡Wow! Hacha de acero. Y luego les estaban dando rifles, pero no solo, no mosquetes anticuados, les estaban dando rifles Snyder. Caray, ¿por qué nos están dando todas estas cosas? De todos modos, eventualmente les explicaron que el tipo que los secuestró era un criminal. Y ya sabes, los hombres blancos sí tienen leyes. De todos modos, cuando el viaje del Perry se hizo bien conocido, hubo otra gran protesta pública y una fuerte ofensiva. Algunas de esas cosas quizá resultaron no estar tan equivocadas, es un tema demasiado grande realmente para tratarlo en este video. Los australianos empezaron a prohibir la venta de armas de fuego a los nativos y también intentaron más tarde prohibir la caza de cabezas. De todos modos, la trata de isleños finalmente llegó a su fin, gracias a Dios. Pero es relevante, vaya, sí que fue una gran digresión, es relevante para este video porque es en esta época cuando ocurre la trata de isleños. Ahora, después de otra incursión exitosa, Cabu está preocupado porque el enemigo está empezando a conseguir rifles. Por cierto, el contrato estándar era que trabajabas durante 3 años en Australia y luego regresabas a casa con una buena compensación, que muy a menudo incluía un rifle. Y él pensó, está bien, necesitamos algunos rifles, porque si intentan vengarse por lo que acabamos de hacer, es probable que lo hagan usando rifles. Así que podríamos conseguir algunos rifles rápido. Así que puedo usar mi influencia para obtener permiso para sacrificar marsopas. Y con una matanza de marsopas podemos conseguir montones de dientes de marsopa y luego podremos intercambiarlos por rifles. Sí, ese es mi plan. Hagámoslo. Así que metieron piedras en palos de bambú y golpearon la superficie del agua, llevando a un montón de marsopas hacia las aguas poco profundas. Y luego les cantaron y fueron muy amables con ellas. Y las guiaron hacia la orilla, donde las mujeres las esperaban con cuchillos escondidos detrás de la espalda, y entonces se hizo lo necesario. Así que tenían muchos dientes de marsopa y organizaron una expedición a este lugar extraordinario que estaba a una distancia manejable, donde un jefe muy gordo que debía de ser todo un personaje los esperaba. Llevaba un sombrero de copa inglés y una chaqueta naval alemana y nada más. Y vivía en estas, podrías llamarlas casas en los árboles, pero en realidad eran más como fuertes. Estaban a más de 30 metros de altura en los árboles y tenían pisos realmente gruesos que eran a prueba de mosquetes. Así que eran casas en los árboles que también funcionaban como fortalezas, si lo prefieres, y finalmente lograron subir a una de estas casas y pudieron hablar con él. Pero hubo problemas. Verás, este tipo ahora le iba muy bien comerciando con el hombre blanco y con dientes de marsopa. Él no tenía ningún uso para los dientes de Paupoy. Al hombre blanco no le interesan los dientes de marsopa. Quiere cosas que pueda usar para comerciar con el hombre blanco. Y su moneda eran las personas. Y cuando vio a Renton, pensó, wow, este tipo Renton va a valer una fortuna. Renton descubrió que este jefe gordo con sombrero de copa, hablaba inglés. Y empezó a conversar con él en inglés y a negociar un trato. Volverá en una semana. Conseguirá un barco. En una semana regresaré. Me subiré al barco. Recibirás mucha compensación. Será un buen trato. ¿Podemos hacer esto? Desafortunadamente, Kwaisula escuchó y sabía suficiente inglés como para entender que se estaba haciendo un trato y que Renton estaba tratando de escapar, así que le avisó a Cabu. Entonces Renton se dio cuenta, tengo que salir de aquí muy rápido. No puedo quedarme. Cabu no me va a dar permiso. Escribió un mensaje en una tabla de madera que de alguna manera pudo hacerle llegar a una tripulación naval británica que decía: he estado varado aquí durante 5 años. En realidad había estado varado allí durante 7 años y medio, lo que demuestra que ya sabes, el tiempo vuela cuando eres cazador de cabezas. Pero supongo que, ya sabes, es una zona tropical del mundo. Él estaba acostumbrado a las estaciones, así que, bueno, se equivocó por 2 años y medio sobre cuánto tiempo había estado allí. Y se organizó una reunión para el día siguiente. Pero no podía alejarse de Cabu. Cabu no lo dejaba ir y no lo dejaba ir solo. Y nadie quería ir con él, ni siquiera Kwaisula. Y hubo un momento tenso con el barco ahí. Él está tratando de llegar a un acuerdo con el jefe, tratando de llegar a un acuerdo con su dueño, tratando de llegar a un acuerdo. Vio una oportunidad. En un momento simplemente se acercó lo suficiente al barco y saltó al costado del barco, trepó por el costado y subió a la cubierta, donde lo recibieron con los brazos abiertos los miembros de la Marina Real.
Parecía que por fin había escapado. Al día siguiente, Cabu se encontró con él y no lo reconoció. Se había cortado el cabello, llevaba ropa, se paraba diferente y hablaba en inglés con los otros ingleses. Simplemente parecía uno de ellos. ¿Quién era este hombre? Cabu no lo reconoció. Se fue a Australia y pudo vender su historia a los periódicos y consiguió un trabajo como reclutador. Sí, quizá no pensarías que él se dedicaría a ese tipo de trabajo, pero lo hizo, y de hecho fue un muy buen reclutador que cambió la forma en que se hacía el reclutamiento. Él decía, por ejemplo, no, tienes que compensar a los jefes tribales. Están enviando a todos sus peores hombres porque no quieren perder a ninguno de los suyos. Por supuesto que no quieren perder a sus mejores hombres. Tienes que darle a los jefes tribales una muy buena compensación. Entonces ellos van a estar dispuestos a tratar contigo. Mira, en nuestra cultura pensamos que si estás entrevistando a alguien para un trabajo, solo estás tratando con esa persona. No tienes que tratar con el jefe de esa persona, o con su madre, o lo que sea. Solo estás tratando con esa persona. Pero es diferente en estas islas. Él dijo, está bien, tienes que hacer las cosas de manera diferente. La gente empezó a hacer las cosas a su manera y todo empezó a funcionar un poco mejor. Pero curiosamente, nunca volvió a reclutar en su propia isla. ¿Por qué es esto? Bueno, no lo sabemos. Es razonable especular que él sentía vergüenza de algunas de las cosas que pudo haber hecho en esa isla. Verás, su relato no coincide del todo con la versión de la historia oral, que es una versión bastante buena de la historia oral. Y la versión de la historia oral dice que participó en al menos 6 incursiones, mató a varias personas y tuvo una esposa. Y es razonable imaginar que no quería que el mundo civilizado se enterara de esos aspectos de su historia y quizás por eso evitó regresar a su propia isla. La historia oral, por ejemplo, debería hacer otra digresión. Aquí viene. La historia oral en realidad era mucho más eficiente de lo que podrías imaginar. Podrías pensar que todo el tiempo se juega al teléfono descompuesto. Esta historia simplemente se repite. Y la gente cuenta esta historia una y otra vez. La elabora, la simplifica, la hace más conveniente, la adapta para que encaje con otras historias y así sucesivamente. No lo hacían así. Ellos tomaban la historia oral mucho más en serio que eso. Un abuelo le contaba a un nieto saltándose una generación. Por lo tanto, tienes un menor número de repeticiones. Bueno, la mitad de repeticiones haciéndolo de esa manera. Elegían al nieto más inteligente y en una ceremonia le contaban a ese nieto la versión definitiva de la historia. Y lo hacían en presencia del cráneo de la persona de la que se hablaba o de algún otro ancestro que también conocía la historia. Así que era muy importante decir las cosas correctamente frente al cráneo porque los espíritus estarían escuchando. Y entonces ese nieto sería el único depositario de esa historia y tendría la versión oficial a solo una transmisión de lo que realmente había ocurrido. Y aunque ese dueño de la historia pudiera contársela a muchas otras personas, siempre que se buscara la versión oficial, acudirían a ese depositario de la historia. Así que los registros eran lo suficientemente buenos como para recrear árboles genealógicos completos que se remontaban a varias generaciones, bastantes generaciones. De todos modos, las dos no coinciden del todo, la historia oral y el relato de Renton. De todos modos, Renton tuvo bastante éxito y ganó suficiente dinero para pagar su pasaje de regreso a Gran Bretaña. Y ahí fue celebrado. No tuvo que buscar trabajo durante un año, pero en realidad era bastante tímido y no le gustaba la publicidad. Evitaba mucho la publicidad y no le gustaba hablar en público, no quería hacer eso. Sí regresó a las horcadas, su propia familia no lo reconoció. Lo vieron haciendo algo muy extraño. Cuando iba a nadar, lo cual en las horcadas ya era de valientes, se acostaba sobre la superficie del agua y se arrastraba por encima de ella de una manera muy extraña. Verás, algo que suelen mostrar mal en muchas películas es que muchos de los estilos de nado que pensamos que son normales, en realidad son bastante recientes, al menos recientes en el mundo del hombre blanco. El primer estilo crawl, hasta donde sé, que se vio en Gran Bretaña, fue en 1844 en Londres. Algunos indios americanos estaban haciendo un estilo crawl que no es exactamente como lo conocemos hoy en día, la patada era diferente y así, pero era una versión más chapoteada de ese estilo. Y aunque era bastante rápido, no se adoptó. Y eso de meter la cabeza bajo el agua, salir, volver a meterla por unas brazadas y luego volver a salir, eso también es algo moderno. Si ves una película incluso de los competidores olímpicos de los primeros días de las Olimpiadas, ellos también nadaban con la cabeza fuera del agua. De todos modos, parece que Renton fue el primer hombre blanco en Gran Bretaña o Europa en nadar el estilo crawl.
pero su estilo crawl no se popularizó. En cambio, otro hombre llamado Frank Wickham, que era muy parecido a Renton, también naufragó en las Islas Salomón unos 20 años después de Renton. Y él también tuvo bastante éxito, se casó con una mujer local, tuvo un hijo llamado Alec. Y comerciaba, se hizo lo suficientemente rico a través del comercio como para poder enviar a Alec a un internado en Australia. Y Alec fue allá y vaya, ese chico sí que sabía nadar. Representó a Australia en natación. Él tenía el récord que se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial. También tenía el récord de clavados desde lo alto hasta que se rompió el cuello. Pero no fue fatal, pero al final de su carrera en clavados desde lo alto también introdujo el buceo libre en Australia. Y fue su crawl, que después se llamaría crawl australiano, el que realmente se popularizó. Pero Renton estuvo ahí primero. ¿Bailando? No, nadando el estilo crawl. ¿Y por qué? De todos modos, mejor termino esta historia porque las digresiones ya se están acumulando, ¿no? Así que Renton todavía no podía estarse quieto y regresó. Regresó al Pacífico y volvió a ser reclutador. Obviamente no estaba contento con la vida de regreso en las Orcadas. Para empezar, hacía mucho más frío. Y un día estaba en un bote que se suponía debía darle cobertura a otro bote. El proceso estándar era enviar un bote para hacer el trato, mientras que otro bote se quedaba un poco atrás con varios tipos armados para asegurarse de que todo saliera bien. Pero los nativos le estaban haciendo señales a su bote para que avanzara, para que se acercara y se uniera a ellos. Y Renton estaba observando a estos nativos y viendo cómo se hacían señales entre ellos y se daba cuenta de que en realidad ese tipo era el jefe, no el que estaba hablando. Y podía entender algunas de las palabras que decían, y él dijo, no, no, no vayas. Ellos están buscando pelea, están intentando, solo quieren pelear en serio, están a punto de empezar una pelea, no vayas para allá. Y a Renton le dijeron que no fuera tan miedoso. Y el bote fue hacia allá, fue una emboscada, hubo una pelea, algunas personas escaparon, pero Renton no, Renton fue asesinado. Cuando la noticia de la muerte de Renton llegó a la aldea donde vivía Cabu, hubo un gran luto. Hubo un gran llanto. Se sacrificaron 300 cerdos en su honor. Y durante 3 días seguidos contaron historias del cazador blanco, el cazador de cabezas blanco, Jack Renton. Y se construyó una casa a modo de relicario para él que servía de santuario a su memoria. No puedes verla hoy porque se quemó en 1963. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Les presento la extraordinaria historia de Jack Renton,